Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. Buenos días, estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo corto en principio porque van a ser varios vídeos que vamos a subir próximamente cortos sobre los HSP Wolverine. Ayer, en el anterior vídeo hicimos un pequeño matiz, que le dimos un gatillazo y luego hicimos una mini prueba. Por desgracia las baterías estaban descargadas y hoy vamos a subir una pequeña prueba. Este lo hemos convertido en bracelet, pero una de las cosas que nos dijo un tal que vibraba mucho las ruedas. Y efectivamente es cierto, vibraba mucho las ruedas. En este de hecho no lo hemos solucionado y en el otro quería enseñaros la diferencia para que lo vierais. En este tiene mucha holgura todas las ruedas, o sea, tiene bastante holgura. Y no sabía muy bien el por qué venía, pero en este lo hemos solucionado. En este de aquí, que es el otro verde, el verde metalizado, que este todavía viene con su brushless, le hemos solucionado y simplemente el tema, en las manguetas que van interiores, que van con dos tal, no estaban bien apretadas, estaban un poquito sueltas y entonces tenía holgura. Este ya no tiene nada de holgura. En la cámara ya sé que siempre es un poquito difícil apreciar, porque un poco de movimiento tiene, pero fijaros lo que es la holgura que puede tener este, ¿vale? Tanto adelante como atrás, hemos eliminado bastante holgura, comparándolo con lo que sería este, que tiene mucha más holgura, mucha más, ¿vale? Sobre todo si lo levantamos, tiene mucha más holgura. Y esto se soluciona de una forma muy simple, ni siquiera hace falta desmontar. No sé si se ve, mi hijo ahora me dirá si se ve y me dará la llave de orden pertinente. ¿Aquí? ¿Cuál de ellas es? Es una... 6, yo creo, ¿no? Una 5. Una 5. Una 5. Vamos a ver si es esta. Simplemente a través de las llantas mira a ver si se ve, si no coges el teléfono. ¿Vale? Ahí se ve, a través de las llantas. Aquí a través de las llantas llegamos a la mangueta, no hace falta mucho más. Ahora no quiere entrar, necesito apuntar bien. Ahí. Y simplemente apretamos un poquito. Vamos con el tacto, esto va enroscado y sujeta la bola. Y simplemente apretamos un poquito arriba y abajo. Y listo. Bueno, mientras que él comprueba eso, a mí me da Y ya pena... no tenemos holgura alguna. Es tan fácil como eso, simplemente una vuelta y media. ¿Perdonar? Sí, vuelta Atrás y tiene algo media. menos, pero por algún motivo o no se han apretado o se han apretado de forma O se han automática en el montaje y no No se han apretado bien. se han apretado lo suficiente para que... sin holgura. Bueno, a mí me da pena ponerle este brushless al grande, porque solo teníamos un compo sobrante y lo que hemos tenido que hacer es esto. Hemos tenido que cambiar el motor al pequeño, al Wilton, por este que es el que venía en el Wolverine. Y por eso tenemos, fijaros, está el receptor de Dumbo con la SC aquí pegada, ¿vale? Con esto. Y el motor que aquí lo tuvimos que soldar, que nos vino mal. Y no sé qué más. Lo único... Fijaros, ya las holguras, esto todavía tiene un poquito arriba. Con simplemente apretar los tornillos, y os lo digo por si compráis el mismo coche, simplemente revisar que venga bien apretado todo, porque en nuestro caso ha venido muy suelto y siguen girando las bolas sin ningún problema, o sea, no nos causa ningún problema. De hecho hemos echado un poquito de aceite en las bolas, muy poco, y de muy fino, de máquina de coser. No hemos querido engrasar porque la grasa al final hace que se nos peguen cosas. Y ya lo tenemos Listo. listo, con muy poca holgura. Y lo bueno de cambiarle el motor es que el SC se ha hecho más pequeño y le entra esta carrocería. Ya está, con el Weltis terminamos. Bueno, este lo hemos convertido en brushless. Hemos hecho algunas pruebas más que os voy añadiendo en otros vídeos. Sí, creo que sí. No sé. Sí.
Está un poquito gastado aquí el puesto. Sí, bueno, lo hemos probado ya con el combo y en una batería de 2S. Y la verdad es que el coche ya parece otra cosa. Para que veáis, el combo que tenemos es el GT Skyten con un variador que es el que nos venía en el Cobra. Simplemente pues encaja perfectamente. Ahora me falta todavía ponerle unas bridas aquí a los cablecitos para que queden bien. Como podéis ver, como el Cobra iba con el motor invertido, pues tenemos que invertir la polaridad de 2 de los cables. Hemos cogido naranja y amarillo para que cuando tenga máxima aceleración vaya para adelante. Eso es algo bastante simple, simplemente invertir la polaridad, porque el variador viene programado para invertir la polaridad para que el motor vaya mirando, digamos, hacia la diferencia central y transmita la potencia al revés. Y con esto hemos conseguido una auténtica bestia. O sea, el coche es una auténtica barbaridad como anda ahora a 2S. Y ahora mismo os dejaremos un vídeo. He hecho la conversión a brushless, como podéis ver. Hemos puesto el motor GT Skyten RC, ¿vale? 3650. El variador Hobbywing de 60. Y vamos a hacer una pequeña prueba en 2S, ¿vale? Pero esto ya anda, ¿eh? Tiene un poquito de goblin. No sé si a lo mejor le toca echarle un piñón, poner un piñón más pequeño. Las ruedas aquí en el hormigón derrapan un poquito más de lo que me gustaría. Pero esto anda, ¿eh? Esto ya... No lees a fondo, ¿vas a apretar alguna rueda o a gastarlas? Esto ya es otra cosa. Y esto ya se hace un backflip. Tengo que mirarle la programación de la SP. ¿Lo he grabado? Sí. También es un 3600, con lo cual no tiene tanta salida como el 3300 que viene de serie, ¿vale? Tiene un poquito menos de salida. ¿Has grabado? Sí, tengo todo. Pero no anda nada mal. Yo pensaba que se iba a volcar mucho, pero no volca nada. Es como el Maverick. Es como el Maverick. Uy, ahora se ha volcado, pero bueno. Menos mal que son tan flexibles las torretas. Sí, además que sí, ¿eh? Lo de la flexibilidad de este coche se ha Mirad, notado. mirad, mirad. Mira, mira, mira. Y la verdad Esto es es que, lo que hace. los amortiguadores con el peso extra de un sistema brushless que pesa un poco más, la verdad es que se nota. Se nota. Y el chasis no es flexible, ¿eh? El chasis es bastante rígido, más rígido que el del Maverick. El chasis yo lo noto más rígido que el del Maverick, pero tiene partes que son más flexibles, como es para golpes, las manguetas, todo esto es mucho más flexible. También es un poquito menos preciso en la dirección, aunque también está cerrada. Habría que mirarle un poquito porque está un poquito cerrada. ¿Vale? No sé si se ha soltado un poquito. Yo pensaba que iba a volcar, pero no. Es muy estable. Mucho más de lo que yo me imaginaba con el brushless. Mola, ¿eh? ¿Me lo No dejas? quiero poner la carrocería por si acaso, porque prefiero cambiar unos postes a la carrocería que veo que está agotada en todos los sitios. Pero no va nada mal. Comparado con el Maverick, creo que está al mismo nivel. Si no rompe, le supera, sinceramente. A ver, deja. Grábate. No. Esto es mío. Esto ya no es tuyo. Te lo dejo con escobillas para ti. No. Y el Vale, 2S anda, ¿eh? te lo quedas. Déjame a mí el cobra. En 2S esto anda, ¿eh? Y los amortiguadores no funcionan a mal y no los he tocado. No los he tocado para nada. Me gusta. No, pero mis pies están quedando tocados del calor que hace. Bueno, pues nos vamos ya para adentro. Ya le hemos probado y nos vamos para adentro. Los postes están muy bien. Y a la carrocería vamos a intentar poner... Sí, bueno. Fijaros, con el asfalto se han raspado un poco, pero no pasa nada. La carrocería vamos a intentar poner una protección del techo, tipo como los Traxxas. A ver si hay algo que le cuadre la medida. Y listo. Listo, señores. Esto empieza a ser un pepino ya. No os digo. Ya 2S. Mola, ¿eh? Vale, vámonos para adentro, por favor.
Déjame darle una vuelta en todo caso. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and